a todos y todas, bienvenidos a Llampecs de Ciencia, del grupo JRBio, donde podéis encontrar vídeos divulgativos del apasionante mundo de la estadística. Hoy hablaremos de una potente herramienta o método estadístico llamado clustering. Esperemos que lo disfrutéis. ¿Qué es el clustering? Imaginaos que tenéis un grupo de personas que las queréis clasificar acorde a unas variables. Imaginaos que las variables o características son sociodemográficas, como género, edad, financieras, de sanidad, etc. La idea del clustering es encontrar grupos de personas que se parecen entre sí. Esta técnica de clustering está clasificada dentro del grupo de aprendizaje no supervisado, que en términos generales significa que a priori no sabemos cuántos grupos hay. Y eso lo hace un poco más retador que otros métodos estadísticos. Como os he comentado antes, el objetivo es agrupar datos similares y encontrar el número de grupos. La idea de que encontrar este número de grupos es las personas o objetos que estemos clasificando dentro de un grupo son muy homogéneas, muy similares entre sí y al mismo tiempo son muy diferentes, heterogéneas, de las personas o objetos que están clasificados en otro grupo. Ahora pasaremos a explicar de manera ilustrativa un ejemplo muy sencillo de lo que es el clustering. Tenemos entonces este Excel con dos variables explicativas, V1 y V2. Estas variables son para 27 individuos que tenemos en la variable ID. La idea de hacer el clúster es agrupar estos 27 individuos en grupos. Entonces, lo primero que hacemos es dibujarnos estos 27 individuos con 27 puntos. En el eje de la X tenemos la variable V1, en el eje de las Y tenemos la variable V2. Después de aplicar el método de clúster, lo que obtenemos es que estos individuos se han agrupado, en este caso, en tres grupos distintos. En verde tenemos el grupo 1, en azul el grupo 2 y en rojo el grupo 3. De forma que los individuos dentro de cada grupo son similares entre sí y los grupos son lo más distantes posibles entre sí. El método de clustering, pero tiene sus desventajas, que, como vemos, no todos los puntos quedan únicamente definidos y hay puntos que parece que pueden estar mal clasificados. La idea es ir iterando para obtener los mejores grupos posibles. Ahora hablaremos de aplicaciones del clustering y os daréis cuenta de que está en la vida cotidiana de todos y de las empresas. Por ejemplo, una empresa le puede interesar segmentar su grupo de clientes para encontrar clientes que son más proclives a comprar un cierto producto y hacerles esa oferta de marketing. O, por ejemplo, el clustering también se puede usar para la clasificación de imágenes. Imaginaos en un entorno de sanidad que tenemos ecografías con diferentes grados de severidad de un tumor y hacemos diferentes clústeres. Para un nuevo paciente lo vamos a clasificar en uno de esos grupos que hemos encontrado con el clustering y vamos a ver cuál es su severidad del tumor y puede ser muy útil. En la pantalla podéis ver otros ejemplos, por ejemplo en redes sociales. Se pueden hacer grupos de perfiles de usuarios de redes sociales. Podemos encontrar un grupo a lo mejor que no es muy usuaria o es poco activa, o encontrar grupos que son muy activos. Y aquí incluso podríamos identificar adicciones, grupos de perfiles de personas que son adictivas. Otro ejemplo, también muy común, es agrupar pacientes en un hospital según su diagnóstico. Esto puede ser muy útil porque según el diagnóstico, según qué grupo, podemos hacer lo que se llama medicina personalizada. Para ese grupo hacemos un tipo de tratamiento, para otro grupo hacemos otro tipo de tratamiento. Eso nos ayuda a optimizar recursos. Bien, una vez visto las aplicaciones que puede tener el clustering en la vida cotidiana hoy en día, vamos a explicar los tres métodos generales que existen de clustering: los jerárquicos, los de partición y los basados en modelo. Empezamos hablando de los algoritmos jerárquicos. En este enfoque, los datos se organizan normalmente en una estructura de árbol que se llama dendrograma. En este caso, en todos, los clústeres se van agrupando formando grupos cada vez más grandes. Vamos a verlo con el primer ejemplo que tenemos a mano izquierda. Tenemos en este caso 6 datos, por lo tanto inicialmente tendríamos 6 clústeres. Si avanzamos,
En una primera iteración se nos unirían los clústeres B y C formando un nuevo grupo y los clústeres D y E formando un nuevo grupo, de forma que conseguiríamos 4 grupos. El grupo A, el B, C, D y F. En un segundo paso, además, se nos añadiría en el grupo D el clúster F, de forma que ahora nos quedarían 3 clústeres, el grupo A, el BC y el DEF. En un último paso ya se nos agruparían a los 2 clústeres que teníamos, el BC y el DEF, formando así un clúster más grande y teniendo por lo tanto 2 grupos que serían A, B, C, D, F. Finalmente, ya si nos separáramos por clústeres, tendríamos un único grupo con todos los 6 grupos iniciales. Muy bien, después de explicar los métodos jerárquicos, continuamos con otro de los métodos que es el más común y más popular, los métodos de partición. Estos métodos los vamos a explicar con más detalle cuando expliquemos más adelante el método del K-means. Los métodos de partición, como podéis ver en la pantalla, lo que hacen es particionar el espacio de trabajo, que viene determinado por las características o atributos, en áreas. Y clasificamos a los individuos o objetos en cada una de estas áreas basado en unos centroides. Inicialmente no sabemos, como hemos comentado antes, el número de áreas, el número de grupos. Entonces lo que se suele hacer es, se hace el método para diferentes números de grupos y después se comparan los resultados. Y el que es más óptimo es el que nos quedamos al final. Por otro lado, tenemos los métodos basados en modelos, que se llaman métodos de mezclas finitas o en inglés Finite Mixture Models. La idea de estos métodos, que son un poco más sofisticados, es que los grupos tienen subyacente una distribución de probabilidad y hemos de estimar los parámetros con algoritmos como el EM algoritmo. Este método, aunque es más sofisticado en comparación con los otros 2 métodos que están basados en distancias, el jerárquico y el de partición, tiene una ventaja, que nos da para cada objeto o individuo a clasificar la probabilidad de estar en cada grupo. No solo en qué grupo está clasificado, sino qué probable, qué plausible es que esté en cada grupo. Esto le da una ventaja respecto a los otros 2 grupos. Ahora pasaremos a hablar del método de K-means en detalle. Dentro de los algoritmos de partición, el K-means es el más conocido. En este caso vamos a verlo con un ejemplo. Suponemos que queremos crear 3 grupos diferentes. En la pantalla tenemos en gris los cuadraditos que serían los objetos que queremos clasificar en grupos. En rojo, verde y azul hemos pintado lo que serían los centroides de cada grupo. Estos centroides en la primera iteración se escogen de forma más o menos arbitraria. Para la primera iteración lo que hacemos es calcular la distancia de cada uno de los objetos a cada uno de los centroides y lo vamos a asignar al centroide que tenga la menor distancia, de forma que en este caso nos quedarían estos 3 grupos. Una vez tenemos los objetos asignados, lo que hacemos es recalcular los centroides. ¿Cuál es el centro de los grupos creados? Si lo recalculamos, en este caso se mueven de esta forma y por lo tanto tenemos que volver a clasificar los objetos iniciales. De forma que volvemos a calcular las distancias de cada objeto a los nuevos centroides y vemos si hay cambios. En este caso, fijaros que los grupos que nos quedan después de una segunda iteración son ligeramente diferentes. A partir de aquí, volveríamos a repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta obtener grupos estables en que los objetos ya no cambien de grupo de una iteración a la otra. Muy bien, después de explicar los 3 métodos generales de clustering, el jerárquico, el de partición y el basado en modelos, vamos a listar una serie de problemas habituales que nos podemos encontrar cuando utilizamos esta técnica. Como dijimos al principio, es una técnica que no sabemos el número de grupos y por tanto es bastante retadora. Un problema habitual es, o hemos de pensar, que diferentes métodos de clustering nos pueden dar diferentes outputs, diferentes salidas de grupos. Esto es normal, puede pasar porque son diferentes características cada método. La sugerencia sería probar
los diferentes grupos y mirar las diferencias entre los resultados y escoger la que nos resulte más coherente como resultado final. Otra importante característica o problema habitual es que los datos pueden ser, los clusters, los métodos de clustering son sensibles a los datos, tanto a los datos individuales como outliers, el K-means, por ejemplo, es una técnica muy sensible a outliers, como a las variables que estamos seleccionando. Puede ser que tengamos variables que no nos den ningún clustering. El consejo en ese caso sería intentar coleccionar más variables de esos individuos. Y por último, a veces pasa que los datos no tienen estructura de clustering. Esto se puede mirar anteriormente. Por ejemplo, en la pantalla podéis ver claramente en la izquierda que tenéis dos clusters, el azul y el rojo. Nosotros visualmente lo vemos claramente en R2, que son dos clústeres, pero a lo mejor cuando apliquemos cualquiera de los métodos que hemos hablado, como hay puntos sobrepuestos que están, como lo podéis ver en el círculo, esto puede identificar a lo mejor hasta 4 clústeres. No podemos hacer nada para resolverlo porque la estructura de datos es así. Esto es uno de los handicaps que sí que tenemos que tener en cuenta cuando estemos trabajando con estos métodos. Vamos a realizar un resumen de lo que hemos visto en este vídeo. Hemos visto que el método de clustering es una técnica estadística muy poderosa para encontrar grupos y patrones de personas que se asemejan o objetos que se asemejan entre sí y se diferencian de otros. El K-mean es el método más popular y es fácilmente aplicable. Todos los software lo tienen implementado. Por tanto, se puede usar. Pero hay que tener en cuenta las limitaciones. Como comentábamos antes, los outliers o los puntos iniciales que escogemos para los centroides pueden variar el resultado final. Hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, cuando utilicemos no solo el K-means, cualquier método, hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada método y compararlos entre ellos. No nos quedemos solo en un método. Usemos varios y comparémoslos. Muy bien, pues muchas gracias por llegar hasta aquí y escucharnos. Espero que hayáis disfrutado del tema del clustering, de la metodología del clustering. Si os interesa mucho y tenéis preguntas, nos podéis contactar. Somos el grupo GRBio y hasta la próxima.